Hola y bienvenidos. Hoy traigo una nueva historia llamada La Dama Demonio. Jovina Diceu Yuricates Valdemar, hija mayor del duque Valdemar, acaba de cumplir 23 años, hermana gemela de Gustav Johannes I, también hermana mayor del monje Winfried. Escribía una carta consciente de los pecados de su pasado. El verano en el que cumplió 20 años, recibió el retrato del segundo hombre con el que debía casarse. Se veía incluso mayor que su abuelo. A pesar de ser un anciano adinerado, no tenía título y ya había sido desposado 4 veces. Algunas de sus esposas habían huido mientras otras habían desaparecido en sus manos. Su padre le había ofrecido en matrimonio, quizás para obtener fondos, quizás para disipar los rumores horribles que había sobre ella, ya que la llamaban la Dama Demonio, una joven que se había comido a su marido el día de su boda. Jovinet fue separada de su hermano y encerrada en la torre junto a su madre cuando apenas tenía 6 años. Antes de eso solían jugar, dormir, comer y criarse juntos. Pero lo que más les gustaba hacer era jugar ajedrez. Griselda, su nana, la regañaba constantemente ya que le decía que una niña no debía estar junto a un varón, pero ellos estaban más unidos que nadie en este mundo. Al principio solo fue curiosidad, pero cada vez que pensaba en los labios de su hermano, tenía una fuerte sensación que la molestaba. Un día su madre vio la terrible escena. Ese fue el motivo de ser encerrada. Mientras Johann fue entrenado para ser un caballero, ella tuvo la oportunidad de hacer su vida con otra persona. Era el sobrino del rey Rodrigo Kang, 6 años mayor que ella. La noche de bodas todo estaba arreglado, pero su marido fue eliminado. Después de eso fue conocida como la Dama Demonio o Princesa Maldita. Volviendo a la actualidad, su padre la llama, le dice que al que será su esposo no le importan los rumores sobre ella, mientras pueda tener el apoyo y la reputación de la familia Valdemar. Ese fue el primer día en el que ella pensó en el demonio de la familia Ducomen. La familia materna Ducomen estaba poseída por un demonio. El abuelo de su abuelo materno dividió el cuerpo de ese ser en 9 partes. Se decía que cada parte fue puesta en un sarcófago diferente. Jovinet conocía esa historia, ya que su madre se la había contado el último de sus días. El secreto era que podía pedir un deseo a ese sarcófago y el demonio lo concedería. Debido a que todos los hombres de la familia fueron eliminados por la guerra, su madre fue la única heredera de los sarcófagos, y ella misma fue quien los trasladó al castillo Gustav. 5 de ellos ya habían sido destruidos, deberían quedar 4, pero por alguna razón solo había uno que seguía intacto. El matrimonio con ese anciano se había convertido en su terror desde entonces, así que ese fue su deseo. Ahora cree que debió pedir algo mejor, como terminar con la guerra. De no haber estado tan cegada, no le hubiera sucedido lo que le pasó a su hermano. De pronto se comenzaron a escuchar gritos en todo el castillo. Cuando se dirige a su habitación junto a su nana, ve que los caballeros van corriendo hacia la habitación de Johann. Ella sabía que esos gritos le pertenecían a él, pero la nana le decía que solo eran las convulsiones, traumas ocasionados por la guerra, cualquier cosa para evitar que ella lo viera. Sin embargo, Jovinet había visto las convulsiones que le daban a su hermano antes. Cuando esto pasaba, su cuerpo temblaba. Era como un muñeco atado a un hilo enredado que trataba de moverse en ese desastre. Al menos así eran las que ella conocía, y lo que estaba viendo era muy diferente. Después de un rato los gritos cesaron, y a pesar de que ella no debía ir a la habitación de un hombre, tenía que saber cómo estaba Johann. Pero él no le abría la puerta. Pero en eso se acercaba un guardia, así que a su hermano no le quedó otra más que jalarla hacia adentro de la habitación, haciendo que cayera en sus brazos. Ella solo podía pensar que hacía años que su hermano no la abrazaba. Estaba muy feliz de volver a verlo, pero él no quería verla ahí. Le preguntaba quién se creía para estar ahí a esas horas. La mandaba a su habitación, pero la mujer era tan terca que no se quería ir hasta saber que él estuviera bien. Además deseaba que él mismo la acompañara a su dormitorio. Sin embargo, esa fue la primera vez que vio esa mirada en sus ojos, tan aterradora, con una furia inmensa, tanto que pudo sentir su firme rechazo. Entonces lo vio. Vio cómo el cuerpo y los ojos azules de su hermano habían desaparecido, los había reemplazado un demonio. Cuando por fin pudo moverse y correr ya era muy tarde, no podía gritar. Entonces recordó lo que su madre le había dicho. Inet,
Los ataúdes de piedra que contienen al demonio pueden conceder deseos y te darán lo que tú pidas, pero de un modo funesto y perverso. Esa sin duda era una advertencia, la cual ella no había escuchado. Ahora Inet sabe que debió haber pedido que ese viejo desapareciera, y cree que el demonio la va a desaparecer a ella para impedir el matrimonio. El último momento de la mujer inmoral es cuando le cortan el cabello y la pasean en un caballo negro por toda la región, completamente desnuda, mientras las personas le arrojan piedras. Además de la sed, el hambre y las heridas tienden a perder la conciencia. Después de eso la marcan como una mujer indecente y es abandonada en un convento en el yermo para morir sola. Por esa razón no podía gritar. Los soldados acudirían corriendo tras escuchar los gritos y se enterarían que una viuda fue tarde por la noche a la habitación de un hombre. Jovinet se preguntaba si aguantaría más años de sufrimiento confinada en un convento. Mientras el demonio la abrazaba, ella se preguntaba si podría pedir perdón después de haber convertido al sucesor de Valdemar en eso. Sabe que si los soldados entran, desaparecerán a ese demonio sin dudarlo, y todo por culpa de su estúpido deseo. De pronto el demonio se desploma y ella aprovecha para huir. Le parece irónico poderse sentir aliviada justo en el lugar en donde estuvo encerrada por tantos años. Cuando se recupera del susto, comenzó a preocuparse por Johan y el demonio que lo había poseído. Sintió como si hubiera abandonado el cuerpo de alguien a quien había eliminado. Si algo de su hermano aún quedaba ahí, ¿qué pensaría al saber que lo había abandonado? Ahora debía arreglar las cosas, debido a que ella fue quien provocó todo desde un inicio. Cuando regresa, lo observa a la distancia. Esa cosa apenas respiraba. Se acerca y le pregunta si está ahí porque ella lo invocó, pero el demonio le pregunta quién demonios es. Jovinet se da cuenta que ese demonio es inofensivo ya que no ha querido dañarla, y eso le da valor para acercarse. Ahora deben huir y ocultarse por un tiempo. Pero ese ser no puede caminar, así que ella debe ayudarlo. Pero no se imaginó que pesara tanto, y al tratar de cargarlo, el demonio cae sobre ella. Ahora piensa que ese ser es estúpido y ella una inútil que no puede hacer nada. Nunca ha logrado nada por sí misma y solo posee un cuerpo que es cambiado por tierras y tesoros. Entonces se da cuenta que la estúpida en realidad es ella, no el demonio. En eso comienza a llorar, ya que al no tener la fuerza ni el valor para huir, lo único que pudo conseguir fue recurrir al poder de un antiguo demonio y ahora no sabe qué hacer. El sucesor de Valdemar era más brillante que el sol. Solo por un beso de ella fue encerrada en la oscuridad, mientras que él, quien había sido igual de culpable, seguía su gloriosa vida, como heredero del duque Gustav. Era como si su felicidad la aplastara y no pudiera respirar. Envidiaba tanto esa libertad que a ella le había sido negada, pero esa conexión que tenía con él era especial. Inet quería a Johan como a su hermano, pero también como al hombre que jamás podría tener. Lo quería, pero también lo envidiaba tanto que deseaba eliminarlo. Y esa cosa que se parecía a él la acababa de besar. Mientras disfrutaba del calor que por tanto tiempo le fue arrebatado, no se percató que la atmósfera había cambiado. Las palabras que había dicho frente al sarcófago se repetían una y otra vez en su cabeza. Ayúdame a acabar con eso. Ese demonio tenía los ojos de Johan y estaban cargados de un anhelo desesperado. Esto es lo que querías, Jovinet, que Johan te quisiera, que Johan te deseara. Querías olvidarte de todo y aferrarte a él. A la mañana siguiente, la joven se encontraba ya en su habitación y con las prendas intactas, como si esa noche de pasión hubiera sido solo un sueño. Así que se dirige al cuarto de su hermano para ver que todo estaba en orden. Cuando lo ve, casi corre hacia él para abrazarlo, pero se contiene. En eso aparece Winfred, quien estaba ahí ya que había sido sorprendido, leyendo libros prohibidos y bebiendo. Volvía al castillo sin previo aviso para reflexionar por su cuenta. Winfred había regresado el día anterior por la mañana, el mismo día que regresó Johan y el mismo día que le habían entregado a ella el retrato de ese viejo. Cuando su hermano la felicita por su boda, Inet recuerda lo que ya había olvidado y pensó cómo sus crímenes se estaban desbordando. Johan la carga y la lleva a su habitación ya que es la más cercana, pero la doncella no estaba de acuerdo con eso. Además, cuando Johan solicita estar a solas con su hermana, se escandaliza aún más. Es una vergüenza para una joven dama que va a casarse estar a solas en la habitación de un hombre, pero Winfred la jala hasta afuera. Le dice que todas las mujeres del castillo se han vuelto locas. Primero, una joven dama entra a la habitación de un hombre por la mañana y después una criada que no conoce su lugar reprendía al próximo duque. Ahora deberá cuidar de él y él no dirá nada.
Mientras el joven la toquetea, la doncella solo estaba preocupada porque los guardias no llegaran y no los vieran. Winfred pensaba qué estaría pasando con sus hermanos, solos en una habitación, pero siendo mellizos nadie en su sano juicio intentaría algo. Además, había rumores de que Johann no había tenido descendencia. Por otro lado, se sabía que su padre tenía algunas amantes e hijos ilegítimos en cada región a la que iba. Volviendo a la habitación, Inés despierta mientras Johann la cuida. Al ver sus ojos sabe que sí se trata de su hermano y no del demonio, ya que esos ojos estaban llenos de preocupación. Sin embargo, le pregunta si recuerda lo que pasó la noche anterior. Johann le contesta que para él fue humillante lo que pasó. No puede creer que sea tan insensible y ahora sabe que por eso está ahí, para comprobarlo. Entonces Inés se molesta, ya que ella lo que no puede creer es que él está diciendo que para él fue humillante. Y si no pensó lo atormentada y asustada que ella se sintió. Le dice que aún está confundida y no sabe qué debería pensar después de eso. Johann se disculpa, sabe que para ella fue la primera vez que lo ha experimentado, pero para él no fue así que espera que pueda ser comprensiva. No sabía que se sorprendería tanto, y sabe que le acaba de mostrar un lado malo. Y aunque vuelve a disculparse, Inés sigue molesta y le pregunta si acaso no siente vergüenza y no le teme a los cielos. Le pidió muchas veces que se detuviera y no lo hizo. No entiende por qué lo llaman el sol de Valdemar y lo ponen en lo más alto si no le teme al cielo. Johann le pregunta en qué momento trató de detenerlo, si solo se quedó parada en la puerta cuando los guardias lo estaban deteniendo mientras él sufría el ataque. Es entonces que Inés se da cuenta que él no recuerda nada. Está sola en esto, solo ella carga con ese pecado. Mientras sale del cuarto, Johann le pide perdón, pero sus ataques son algo involuntario, que no puede controlar. Mientras Jovinet sabe que es así, es algo que ella interpretó, y su hermano no tiene por qué sentirse mal por eso. Johann la detiene y desea saber por qué ella lo mira con tanto rencor, pero es algo que no se puede evitar. Él es el heredero del castillo, mientras ella solo es una pobre viuda, y por eso su situación es diferente. Se pregunta por qué solo ella debe sufrir y pasar por todo esto. Sabe que desquitó su enojo con alguien que no sabe ni recuerda nada, pero quería culparlo, aunque se sentía aliviada que él no recordara nada, ya que ella amaba a su hermano de una forma indecente y repulsiva. Quería que él también lo fuera. Sin embargo, él siempre fue perfecto e impecable. Ahora se pregunta qué pasó con ese demonio, y se pregunta si aún estará dentro de su hermano, y si no es así, ¿en dónde está ahora? Por otro lado, vemos que el monje está con la criada. Esta vez no lo echaron, ya que encontró algo interesante en uno de los libros prohibidos que leía, y por eso hizo que lo echaran, para poder regresar y comprobarlo. Es algo referente a la historia de su familia materna, el demonio de Document. Nos muestran cómo tiempo atrás esa doncella cuidaba del hermano menor mientras los otros dos jugaban. Mientras Winfred sufría de sus enfermedades, pensaba que su hermana era muy tonta y no comprendía por qué Johann siempre soportaba sus quejas. Jovinet era muy gritona y consentida, además era muy codiciosa. Otros niños, incluyéndolo a él, siempre querían jugar con su hermano, pero ella lo acaparaba todo el tiempo. Poco después, él mismo solicitó convertirse en monje. Era débil, además de ser el segundo hijo. El castillo aún tenía a Johann y él estaría mejor en el monasterio rezando por Valdemar. Pensaba que ser un hedonista buscando placeres prohibidos en una vida en donde te fuerzan a mantener la abstinencia, las líneas eran más significativas cuando son trazadas y más excitantes cuando son cruzadas. Johann sabía el motivo de su hermano para ser monje, y Winifred sabía que lo más probable era que su hermano tuviera a alguien en su corazón, y esa mujer debía ser increíble o una vulgar cualquiera. Había visto que su glorioso hermano siempre estaba afligido ante un simple objeto, una daga, así que decidió esconderlo para ver qué tan importante era la mujer a la que le pertenecía y por qué lo tenía así. Mientras estaba leyendo acerca del demonio, escuchaba los gritos, creyendo que eran enemigos siendo torturados, así que decidió bajar hacia donde se encontraban los sarcófagos. Ahí vio su fastidiosa hermana y no podía creer que esa mujer, que era idéntica a Johann, fuera tan diferente a él, tan egoísta, solo pensando en su beneficio y sin una gota de patriotismo. Le dijo que debía casarse de una vez y con eso finalizar la guerra. Inés no le contesta, así que Winfred cree que por lo menos había corregido el mal hábito de gritar. De pronto Inés ve la daga en sus manos y le pregunta de dónde la sacó, ya que le pertenece.
Winfred no podía creer que su estúpida hermana ahora era la mujer que tenía así a su glorioso hermano. Jovinet, para mostrarle que la daga le pertenecía, lo golpea, algo que lo asusta mucho, pero solo era para mostrarle una línea de espinas grabada en la cuchilla. Inet creía que Winfred la había robado, ya que siempre la molestaba. Robaba sus cosas y la acusaba con su padre de cosas que ella nunca había hecho. Ella no le hacía ni le decía nada, ya que la niñera, Griselda, le decía que él solo quería llamar la atención debido a su débil condición y tenía que ser generosa con él. Inet le pregunta a su hermano qué es lo que está haciendo ahí. Él dice que solamente quería limpiar los sarcófagos, pero piensa que no se ven como lo esperaba. Además, ya todos están vacíos y en mal estado. Cuando él le pregunta a Inet si fue ella quien lo hizo, la joven se pone muy nerviosa, pero este le aclara que solo fue una broma y no tiene por qué tartamudear. Eso lo molesta demasiado y debería darle vergüenza ser parte de los Hermanos del Sol de Valdemar. También le pregunta qué está haciendo ahí, lo harta y lo hace enojar, así que debería irse. Jovinet pensaba que quizá el demonio pudo regresar a su tumba original, pero tenía miedo de estar sola y no quería asomarse. Miedo que se disipó cuando su hermano menor llegó. En eso Winfred se da cuenta que en el último sarcófago hay un ala enorme y se imagina que el demonio al que le pertenece debe ser mucho más grande que eso. Así que le cuenta a Jovinet que esa cosa no se apoderó de Document, sino que lo recibieron como un tributo, y no solo sus tontos familiares deben tener escondidos un talismán con partes de demonio como ellos. Jovinet no sabe por qué ahora su hermano le pide opinión y le habla sobre eso. Así que Winfred le confirma que sí es una tonta y le explica que alguien debió ofrecer a ese ser a Document para maldecirlos. Chicos, la historia la voy a dejar hasta aquí, la verdad está un poquito fuerte. Ustedes coméntenme qué piensan. Acuérdense de dar like, suscribirse y compartir para que el canal siga creciendo. Hasta luego.